Sean bienvenidos hoy al tercer video de enseñanza en nuestra serie Libertad. Me siento muy feliz de que puedan acompañarme hoy. La meta de este mensaje semanal es el prepararlos para el gran final de su trayectoria en el pequeño grupo de libertad y verdaderamente prepararlos para la continuidad de una vida en la libertad. Estoy seguro de que para muchos de ustedes Dios ya ha comenzado a revelar algunas cosas maravillosas y permítanme animarlos, ya que lo mejor está por venir. Quiero que sepan que nuestro equipo ha estado trabajando arduamente para preparar una experiencia increíble para ustedes en el fin de semana de libertad, ya que se acerca. Así que por favor, asegúrense de hacer todo lo posible para estar ahí y presentarse con la mente y el corazón abiertos para que Dios pueda hacer lo que Él pretende hacer en sus vidas. Créanme, será asombroso. Al iniciar nuestra enseñanza de hoy, quiero que recuerden que para poder avanzar en la libertad de Jesucristo, ganó para nosotros en la cruz, debemos estar dispuestos a mirar hacia atrás. Y eso hemos hecho durante las últimas semanas. El equipaje con el que cargamos, el cual nos obstaculiza de caminar más cerca con Dios, está arraigado en eventos, relaciones y experiencias de nuestro pasado. Hemos estado aprendiendo cómo superar cosas que nos hemos hecho a nosotros mismos, así como a perdonar a los demás por cosas que nos han hecho. Hoy queremos cambiar de velocidad y comenzar a hablar sobre otra área que nos aleja de la libertad que Jesús tiene para nosotros. Las primeras dos áreas que nos alejan de la libertad no son infligidas, ya sea por los demás o por nosotros mismos. Hemos hablado mucho de eso, pero el área en la que nos centraremos hoy será en el daño infligido por nuestro enemigo, el diablo. Quiero que ustedes, amigos, sepan esto. El diablo es real y es un enemigo de su alma. La Biblia nos dice en 1 Pedro 5:8 que el diablo realmente ronda como león rugiente buscando devorar a usted. Jesús dice en Juan 10, versículo 10, que es un ladrón, hablando del diablo. Él es un ladrón que viene a matar, a robar y a destruir. Piensa en eso. No solo matar, no solo robar, no solo destruir, sino hacer todo eso. El diablo está activamente haciendo eso ahora mismo a todos nosotros. Está en una mesa de dibujo desarrollando de circunstancias hechas a la medida, problemas y situaciones para destruir sus vidas. Pero no teman, porque Jesús es la respuesta y nos promete la victoria y la libertad. Podemos leerlo en Hechos 10, versículo 38, que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Así que, sin importar por lo que estén pasando o hayan pasado, Jesús tiene el poder de derrotar al diablo y traer la libertad sobrenatural a sus vidas. Otro verso poderoso que nos demuestra el poder de Dios en nuestras vidas es la cita de Romanos 8, versículo 37. Eso es uno de mis versículos favoritos. Si ando mucho a mi alrededor, me escuchó decir este versículo. Se dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No somos solo vencedores, en Cristo somos más que vencedores. Así que a pesar del hecho de que tengamos un enemigo, tenemos la victoria garantizada no por lo que hacemos o quiénes somos, sino por quién es Jesús y qué Él hizo en la cruz por nosotros. Entonces, mi objetivo de hoy es prepararlos para que caminen en la victoria, en la libertad, en medio de la guerra espiritual en la que todos nos encontramos. Aprenderemos a enfrentar al enemigo tal como la Biblia nos enseña. Y para algunos de ustedes este es territorio nuevo. De hecho, se hizo el estudio y dice que muchos de los cristianos en Estados Unidos no creen que exista un diablo real. Creen que solo es un símbolo de la oscuridad y no realmente un ser. Pero dentro de un momento ustedes van a ver que realmente existe, realmente está intentando atacarnos. No hay nada a que temer, pero debemos aprender cómo afrontarlo y superarlo en el nombre de Jesús. Ahora, esto no significa que haya un pequeño demonio debajo de cada roca. Si se quedan sin gasolina en sus carros, no quiere decir que el demonio de la gasolina los atrapó. Solo significa que ignoraron la luz de advertencia y se quedaron sin gasolina. Pero sí considero que necesitamos reconocer que el reino espiritual es muy real. Tan real como el reino físico que todos reconocemos. Y que con la finalidad de vivir una vida en libertad necesitamos reconocer que aunque vivimos en un reino físico, existe un reino espiritual real. Me gustaría compartir una historia que les ayudará a
comprender cómo puede verse esto, pero también cómo caminamos en libertad como resultado de ello. En 2005, estaba tan emocionado porque mi primer hijo iba a nacer. Para todos ustedes padres saben lo emocionados que estaba de tener su primer hijo. Esta emoción, lo desconocido, es solo una emoción. A medida que comenzamos a dar a luz más y más, mi esposo comenzó a tener algunas complicaciones. Tuvimos algunas visitas al hospital como resultado de ello y estaban sucediendo algunas cosas. Y como pareja joven la situación parecía inquietante. Dios, ¿qué está pasando? No pensé que iba a ser así. Esto no es como las otras historias que escuché. No es así como fue el embarazo de otras personas. ¿Por qué nos está pasando? Mi esposa ha estado en reposo en cama y de repente no solo el lado físico de las cosas tanto para mi esposa como para mi hijo, que todavía estaba en el útero de mi esposa, comencé a recibir facturas del hospital y yo decía, espera un momento, ¿qué pasa con mi seguro? Y comencé a llamarlos y me dicen, lo siento señor, con su plan y otras cosas no tenemos que cubrirlo. Mi esposa estaba entrando y saliendo del hospital en este momento. Soy joven, estoy trabajando, tengo un contrato de trabajo con algunas agencias diferentes en las que trabajaba en ese momento. Estoy pensando, esto va a costar decenas y decenas de miles de dólares. Recuerdo que Dios me habló, Dani, te voy a dar un hijo y me voy a encargar. Entonces mi esposa tiene problemas de salud, mi hijo todavía estaba en su útero. Tengo todas esas presiones financieras que se avecinan. Recuerdo que Dios dijo, Dani, tengo esto. Bueno, me alegro de que me haya dicho eso, porque ahora es el momento de que nazca mi hijo y no es como si hubiera suficientes complicaciones antes de eso. En ese momento estoy esperando este hermoso nacimiento, mi hijo sano. De repente, los médicos comienzan a llegar, las enfermeras comienzan a llegar de todas partes y me pregunto, ¿qué está pasando? No me di cuenta de que el ritmo cardíaco de mi hijo cuando estaba a punto de nacer se redujo drásticamente. Era como una situación de emergencia y tenían que sacarlo. De lo que me di cuenta en ese momento fue que el diablo iba a robar la alegría de ser padre por primera vez, tratando de causar dudas. Y no solo eso, creí que trató de robar el destino que estaba en la vida de mi hijo. Ahora déjame decirte esto también. Dios se hizo cargo de cada centavo, cada carta que venía de la compañía de seguros diciendo, no lo cubrimos, lo cubrí todo. Mi hijo nació 3 semanas antes, un niño prematuro cuando era un bebé, debido a esta complicación que se produjo durante el parto. Pero adivina qué, nuestro hijo se está acercando mucho a mi tamaño ahora como atleta de secundaria. Quiero decirles algo. Me presento ante ustedes convencido de que tenemos un enemigo real que quiere tener una guerra contra ustedes y que hará todo lo que esté en su poder para intimidarlos y destruirlos. Pero Dios quiere que caminemos en la libertad que se nos ha prometido. Necesitamos aprender a confrontar al diablo con la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. Entonces lo que quiero hacer, quiero continuar y dárselas a ustedes 3 cosas importantes que deben conocer sobre nuestro enemigo el diablo. La primera es la siguiente, los demonios son reales. Puede escribirlo en sus notas, los demonios son reales. Esto no es solo un símbolo, no es solo una fuerza, no es solo una imagen de lo que podría estar pasando. Los demonios son reales. No tenemos muchos detalles, pero conocemos detalles sobre los ángeles en el cielo que nos ayudarán a comprender. Lucifer estaba en el cielo, era uno de los 3 únicos ángeles nombrados en la Biblia. Tenemos a Gabriel, Miguel y Lucifer. De nuevo, los 3 únicos arcángeles nombrados en la Biblia. Ahora el diablo que nos trae la connotación negativa de su nombre originalmente era un ángel en el cielo. El problema es que Lucifer, uno de los ángeles nombrados, quería tanto ser como Dios que él de verdad pensaba que él debía ser venerado en lugar de Dios. Como resultado, fue expulsado del cielo. Pueden leer sobre esto en detalles en Isaías 14 y Ezequiel 28. Conocemos el hecho de que 1/3 de los ángeles se fue con Lucifer, lo cual, por cierto, hace que el asunto sea de mayoría de 2 contra 1. No tenemos muchos detalles, pero sí sabemos que fueron arrojados a la tierra y están aquí oponiéndose a ustedes y a mí, justo ahora mismo cuando están viendo este video. Podemos leer sobre esto en más detalles en Apocalipsis 12, versículos 7 hacia 9. La Biblia dice, se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, se dice sobre Lucifer. Este y sus ángeles, a su vez, les hicieron frente, pero no pudieron vencer. Me gusta esto. Ellos no pudieron vencer. No hay forma de que Lucifer supere la obra de Dios o derrote a Dios. Bueno,
No pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero, juntos con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Entonces, ahí está el detalle. Sabemos que son ángeles caídos y que están en la tierra trabajando para evitar que el plan de Dios suceda en nuestras vidas. Pero justo como en esta escena que acabamos de leer, donde los demonios fueron derrotados por Dios, podemos andar en libertad porque Dios nos otorga la victoria a nosotros sobre el diablo y sus demonios. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Demonios son reales. Lo segundo que deben saber es que los demonios quieren destruirlos. No se asuste, no tenga miedo. Ellos quieren destruirlos. Están trabajando activamente en las vidas de las personas ahora mismo. Quiero que sepan que hay mucha discusión en el mundo de la iglesia sobre la posesión por el diablo o la opresión por el diablo. Creo que es un argumento insignificante que ni vale la pena pensarlo porque las personas dicen que no podemos ser poseídos por el diablo. No vale la pena pensarlo. Lo importante es eso. Saben que el diablo está en contra suya intentando de destruirlos. Esto es muy importante. De nuevo, llámenlo opresión, posesión, depresión, no importa cómo lo llamen, pero es importante que sepamos que los demonios están trabajando en nuestra contra. Pero no tenemos que tener miedo. La Biblia nos dice cómo abordar esto en 1 Pedro 5, versículos 8 y 9. Practiquen el demonio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Parece aterrador, pero esperen, el siguiente versículo dice, resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Podemos oponernos al diablo, podemos caminar en victoria. Deben aprender cómo resistirlo. La mayoría de los cristianos nunca han sido enseñados cómo hacerlo. Yo les enseñaré y explicaré en solo unos minutos. Personalmente creo que Él está trabajando más arduamente para destruirnos de lo que nosotros estamos trabajando para evitar que esto pase. Ahora estamos comprometidos en una guerra espiritual. Probablemente esté tratando de destruirnos. Él está comprometido más activamente en el proceso de nuestra destrucción de lo que nosotros somos conscientes de su existencia y de que está haciendo esto. Y si pudieran ver en el reino espiritual, si pudieran ver la guerra, orarían diferente, lo confrontarían diferente. Todo acerca de sus vidas sería diferente si pudieran verlo en el reino espiritual. Recuerden siempre, somos victoriosos. Somos más que vencedores en Cristo. Algunos de ustedes no lo creen. Eso no cambia el hecho de que de todas formas está pasando. Bueno, Pastor Daniel, no estoy seguro de eso. Pero está pasando ahora mismo. Y es por eso por lo que quiero resaltarlo. Es por eso que deben tener cuidado de involucrarse en cosas que hemos tratado como inofensivas, pero en realidad ellas hacen daño. Tal vez es la música que escuchan que pone pensamientos impíos en sus mentes, que abren las puertas a algunas actividades demoníacas en su vida y a patrones de pensamiento. Tal vez son ciertas actividades que abren su mente hacia la exploración espiritual inocente, pero en realidad los llevan a prácticas impías. Abre algunas oportunidades para los demonios en su vida. Pueden ser las películas que abren sus mentes a actividades demoníacas, ustedes pueden llamarlo entretenimiento, pero es una manera sutil en la que los demonios incluyen en sus vidas y les arrebatan de la vida que Dios tiene para ustedes. Dios les ha diseñado para que sean los vencedores. La Biblia nos dice en Efesios 5:11, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, pero mejor expónlos. No tienen nada que ver con todo esto, los estoy desafiando. No sigan la corriente y sean como todos los demás. Lo sé, algunos de ustedes amigos están pensando, bueno, puedo escuchar esa música, ver esa película e involucrarme en lo que sea. Puedo estar alrededor de todo eso porque yo sé cómo filtrar todo lo malo y disfrutarlo. No, no es lo que la Biblia dice. Las Escrituras nos invitan a no involucrarnos con nada que tenga que ver con la oscuridad. Acabamos de leer ese pasaje, sino más bien a exponerla a la verdad de la palabra de Dios. ¿Saben? Me sorprende lo cerca que la gente trata de acercarse a la actividad que los alejará de Dios y de las promesas de libertad que Él tiene para ellos. ¿Por qué intentas acercarte tanto? ¿Por qué quieres ver lo cerca que estás de caer a caminar bajo la influencia de demonios en lugar de la libertad de Dios? Creo que todos conocemos a alguien, o tal vez a varias personas que están constantemente cruzando la raya en ciertas áreas y ustedes simplemente no entienden por qué siguen traspasando los límites. Creo que muchas veces nos encontramos allí. Tuve el privilegio de liderar un viaje misionero hace unos años.
con un grupo de estudiantes de secundaria y universitarios hacia un país donde las personas no eran amigables con los cristianos, así que debíamos tener cuidado con nuestro comportamiento para evitar tener algún problema. Bueno, tenemos a un joven de 17 años que fue absolutamente amado por los demás y que constantemente estaba haciendo cosas tontas que no eran apropiadas para las situaciones en las que nos encontrábamos. Recuerdo que nos sentamos unos momentos y le dije: si haces una cosa más, te mandaré a casa. Al otro lado del mundo, a casa, en el avión, tendrás que ir. Y él me miró confundido como si no comprendiera cuál era el problema, así que se lo expliqué. Te ayudaré a entender. Si tú me escuchas decir la línea, eso significa que rápidamente te estás acercando a la línea entre lo apropiado y lo inapropiado. Cuando me escuchas, deja de hacer lo que estás haciendo de inmediato. Hasta este día, yo creo que este joven, quien ahora está casado y tiene hijos, tendría recuerdos vívidos si escuchara la frase la línea. Sin embargo, empujamos esa línea. Quiero animarlos, amigos, hoy. Aléjense de esa línea, persigan a Dios. No vean lo cerca que pueden acercarse antes de caer. Corran hacia Dios. Hay una línea. Las personas tienen distintas posturas respecto a dónde está, pero a mí me parece que no deben acercarse tanto a la línea, deberían alejarse tanto como pueden de esa línea, porque si juegan demasiado cerca de esa línea, se encontrarán en situaciones difíciles en las que Dios nunca pretendió colocarles. Así que recuerden, los demonios definitivamente desean destruirlos, pero también sabemos esto, los demonios responden a una autoridad más alta. Es cierto, los demonios responden a una autoridad más alta. Ellos responden a una autoridad más alta, que es lo único que necesitan saber antes de que les enseñe cómo confrontarlos. Primero tienen que entender eso. En realidad, los demonios mismos son autoridades. Tienen la autoridad para hacer lo que están haciendo, intentando de destruirlos. Tienen una autoridad y trabajan con estrategia militar. Es como un rango en orden. Responden a cualquier cosa que tenga mayor jerarquía que ellos y los ignoran si ustedes no tienen mayor jerarquía. Pero no se preocupen. Les ayudaré a comprender cómo los superamos en rango mientras caminamos en la autoridad. Podemos leer en Efesios 6, donde dice: fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Quiero que noten esta palabra, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Nuestra lucha no es contra las cosas físicas, sino contra las espirituales. En otras palabras, sus problemas no son contra las personas, sino contra líderes, autoridades, poderes del mundo de las tinieblas y fuerzas espirituales en los reinos celestiales. Es Efesios capítulo 6. Estos son seres con jerarquía y ellos tienen poder. De nuevo, no tengan miedo. La buena noticia es que ustedes tienen acceso al poder más grande que existe. Superarán en rango a todos los demonios que estén tratando de ir contra ustedes. La Biblia nos dice en 1 Juan 4, versículo 4, el que está en ustedes, se dice sobre el Espíritu de Dios, es más poderoso que el que está en el mundo, se dice sobre el diablo y sus demonios. Superamos todo por quien está en nosotros. El que está en ustedes es más poderoso. Necesitan saber eso. Los demonios responden ante la autoridad. Eso significa que ustedes necesitan saber dónde reside su autoridad. Viene de Dios y del Espíritu que viven en ustedes cuando le dan su vida. Si ustedes alcanzan a alguien que sobrepasa el límite de velocidad y lo obligan a detenerse a un lado del camino para multarlo, esa persona se reiría de ustedes. ¿Qué estás haciendo? Probablemente esta persona llamaría a la policía para denunciarlos porque ustedes no tienen la autoridad necesaria para multar. Cuando caminan en la autoridad de Dios, caminan en la autoridad sobre los demonios que están tratando de destruirlos. Entonces, la pregunta sería, ¿de dónde viene su autoridad espiritual ante los demonios? Bueno, viene de Dios. La autoridad no es otorgada por Dios. Y les daré 3 cosas a las cuales el enemigo responde. Esto es lo que necesito comprender. Estas 3 cosas que podemos caminar en la autoridad de Dios debido a esto. Son sus armas, así es como comienzan a seguir adelante con las ofensas y entienden que son una autoridad andante. Por lo tanto, pueden ser victoriosos. Lo primero es esto. Los demonios responden al nombre de Jesús. Los demonios responden al nombre de Jesús. Tengo 4 hijos y todos comparten un solo baño en nuestra casa. Así que cuando llegue el momento de bañarse y prepararse para ir a la cama,
Algunas veces siento que soy un árbitro, midiendo el tiempo, viendo cuándo uno debe terminar para que el próximo niño pueda entrar. Bueno, algunas veces le dijo a uno de mis hijos, ve al que está en la ducha y dile que salga. El problema es que a veces este niño solo pasa por el baño y grita, sal de la ducha, necesito entrar. Lo cual, aparentemente, el niño que está en la ducha lo entiende como si hubiese dicho, tómate el tiempo que necesites, te estoy ignorando, mi hermano. Porque nunca salen de la ducha cuando eso pasa. Sin embargo, cuando uno de mis hijos dice, papá dijo que es hora de salir de la ducha, pasa mucho más rápido. ¿Por qué? Porque el uso de mi nombre, Padre, en nuestra casa, conlleva cierta autoridad. Mis hijos no son perfectos, pero tienden a responder mucho mejor a mi nombre que al otro hermano. Ellos transmiten un mensaje que proviene de alguien con autoridad, yo. Y eso es lo que pasa cuando ustedes hablan con la autoridad del nombre de Jesús. Están transmitiendo un mensaje a los demonios que proviene de alguien con autoridad. No es usted quien echa fuera demonios. Por el nombre de Jesús tienen que huir. Lucas 10, versículos 17 y 18 dice, cuando los 72, se dice sobre los discípulos, regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer al cielo como un rayo, respondió él. ¿Alguna vez han visto un rayo? Dios tiene ese tipo de autoridad sobre el diablo. La lucha duró tanto. Ni siquiera fue una pelea, Dios simplemente lo echó fuera. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Y la Biblia dice que el mismo poder que realmente levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, vive en mí. Entonces cuando Dios dijo, he terminado, terminó la obra. No había dos grandes superpoderes tratando de matarse entre sí. El diablo ni siquiera tenía la oportunidad. No se le podía comparar a Dios. De nuevo, el mismo poder vive en nosotros. El versículo 19 continúa. Sí, les he dado autoridad a ustedes. Jesús dice a sus discípulos y ahora está diciendo a nosotros, les doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Ustedes, yo, todos tenemos la autoridad en el nombre de Jesús. Filipenses 2:10 dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Todo, cada ángel, cada poder demoníaco, cada persona se arrodilla ante el nombre de Jesús. Así que si todos se arrodillan ante el nombre de Jesús, usen el nombre. Hay poder en este nombre porque el Espíritu vive en nosotros. A la segunda cosa que el enemigo responde, y hablamos sobre la autoridad y cómo le responde primero al nombre de Jesús, y segundo, él responde a la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, según Efesios 6:17, la palabra de Dios es la espada, es una arma ofensiva. La Biblia no es solo una colección de historias o buenos pensamientos que nos hacen sentir mejor sobre nosotros mismos y nos ayuda a navegar por la vida. Sí, tiene todo eso, pero esto es mucho más que eso, amigos. La palabra de Dios es un arma ofensiva, una espada que Dios nos da y que podemos usar para combatir al diablo. Incluso Jesús lo hizo. Jesús usó la palabra de Dios para derrotar al diablo cuando él estuvo tentado en el desierto. Pueden leer sobre esto en Mateo 4 y Lucas 4. Son pasajes paralelos en estos libros. En ambos, Jesús fue tentado 3 veces. Las 3 veces, la única respuesta que dio Jesús fue de las Escrituras. Él dijo, está escrito, y le dio las Escrituras. Es por esto que una de las mejores maneras de confrontar al enemigo es mediante la palabra de Dios hablada, conlleva autoridad. No puedes simplemente decir, diablo, aléjate de mí. Diablo, la Biblia dice, soy más que un vencedor en Cristo, no tengo que meterme en eso. Es la palabra de Dios, es esa espada que viene contra el diablo y nos da la victoria. La tercera manera como derrotamos al diablo, hemos hablado sobre eso, el nombre de Jesús, la palabra de Dios, y la tercera manera es la sangre de Jesús en la cruz. Es el nombre, es la palabra, es la sangre de Jesús en la cruz. La Biblia dice en Apocalipsis 12:11, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Entonces, ¿cómo lo superaron? Por la sangre del Cordero en la cruz, porque no solo murió, resucitó. Y luego ellos vencieron al diablo por lo que sucedió en la cruz en resurrección. Es simple. Cuando estás orando, dices el nombre de Jesús usando la palabra de Dios porque Jesús tiene el poder. ¿Por qué? Derrotó al diablo pagando el precio máximo por sus pecados y los míos, y ahora podemos caminar en victoria.
No tienen que sentirse intimidados, no tienen que tener miedo. Jesús ganó la guerra. Cuando confrontan al enemigo, solo recuérdenle del poder que reside en el trabajo terminado de la cruz de Jesucristo. Así es como se hace. Los demonios responden a la autoridad más alta. Ellos no responden a las oraciones fuertes, ni a palabras específicas, ni a las oraciones mágicas, pero sí responden ante el poder de Jesucristo. Jesús ganó, ese mismo poder, su espíritu están en nosotros y podemos caminar en autoridad. ¿Cómo hacemos esto? Para empezar, el principio primordial es, no teman. No teman porque honestamente el enemigo solo quiere intimidarlos. No tengan miedo, no enloquezcan. Estamos en la guerra real y ganaremos esta guerra. Mateo 10:1 dice, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dios les ha dado como creyentes la autoridad no solo para enfrentar su propia vida, sino también para rezar con las personas y decir, tomo mi postura en contra del diablo en el nombre de Jesús. Y así pueden ahuyentar a los malos espíritus, cosas que tal vez los atormentan a ustedes o a las personas que conocen. Necesitan saber esto. 1/3 del trabajo de Jesús era ahuyentar a los demonios, ahuyentar a los espíritus. Él no solo enseñaba y alimentaba, es obvio que lo hizo. Él estaba ahuyentando a los espíritus malvados. El reino espiritual es real. Tenemos un enemigo real que está tratando de destruirnos, pero también tenemos a Jesús real, en la presencia real de Dios y su espíritu en nosotros que nos permite caminar en victoria. Romanos 8:37-39 simplemente dice, sin embargo, en todo esto, no en muchas cosas, ni en algunas cosas, en todo esto, somos más vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que no hay motivo para temer. Pueden caminar con seguridad por lo que Jesús representa en sus vidas. Entonces, para resumir la lección de hoy, quiero terminar con 3 puntos clave para caminar en una vida de libertad. La primera es que necesitan entregarse y rendirse a Dios. Necesitan entregarse y rendirse a Dios. Quiero que escuchen esta parte. Su nivel de entrega determina su nivel de autoridad. Casi parece un poco al revés si lo piensa, pero su nivel de entrega determina su nivel de autoridad. No está renunciando a la autoridad cuando entrega su vida a Cristo, está ganando su autoridad. Su rendición en realidad le da más autoridad. Todos los días deberían decir, Señor, solo soy tu agente, me entregaré a ti. Santiago 4, versículos 7 y 8 nos ayuda a entender Tengan esto en su repertorio de recuerdos, dice, entréguense a Dios. Número 1, entréguense. Después resistan al diablo y él huirá de ustedes. Quiero que noten el orden. No solo dice resiste al diablo. Dice entréguense a Dios. Y después resistan al diablo y él huirá de ustedes. A veces pasamos por alto la parte de someterse a Dios y están resistiendo al diablo y no está funcionando. ¿Hizo la primera parte de entregarse a Dios? Entréguense a Dios y después resistan al diablo y caminan en la libertad, caminan en la victoria. ¿Cómo haga eso? ¿Cómo hacemos eso? Es muy simple. Rezando todos los días. Señor, soy tuyo hoy. Señor, me entrego a ti. Estoy para servirte. Eres mi Señor, mi Salvador, mi Rey, mi Maestro. Y me pongo bajo tu autoridad con todo lo que tengo. Es tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Nos entregamos. Lo segundo que deben hacer es cerrar cualquier puerta abierta. Tocamos un poco de esto en nuestro video de hoy. Y todavía hay formas, incluso como creyentes, a veces las puertas de nuestras vidas están abiertas y dan acceso al diablo y su actividad demoníaca en nuestras vidas. Puede tener el mejor sistema de alarma en su casa, pero usted, si vive con las puertas abiertas de par en par, la gente comenzará a entrar y tomar lo que quiera y dejar a su familia en peligro. Hay miles de maneras en las que podemos mantener las puertas cerradas al diablo, pero quiero subrayar 2 que son muy comunes. Me gustaría comenzar con la primera manera, explicarles sobre la puerta abierta, es la falta de perdón. Sé que hablamos mucho de eso e incluso hablamos de eso en el fin de semana de libertad. Quiero tocarlo de nuevo. 2 Corintios 2, versículos 10 y 11 dice, a quien ustedes perdonan, yo también lo perdono.
De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es esto. Si ustedes son creyentes y están albergando rencor, Satanás tomará ventaja de eso y comenzará a alejar la libertad que Jesús quiere otorgarles, porque hay una puerta abierta allí. No queremos brindarle al enemigo ninguna manera de tomar ventaja sobre nosotros, ¿verdad? Pero si albergamos el rencor, entonces el diablo tiene poder en esa área de nuestras vidas. Entonces todavía somos cristianos, todavía somos creyentes, todavía vamos al cielo, pero esta es un área de nuestra vida en la que le damos acceso al diablo para robar nuestra libertad. Otra área clave que necesitamos es guardar, está mencionada en Efesios 4, dice, si se enojan no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Entonces la Biblia dice que si los creyentes no abordan su enojo apropiadamente, dejan una pequeña rendija en su propia puerta para que el enemigo influya en sus vidas. Él no robará su salvación, ¿lo entienden? Siguen siendo creyentes, pero hay algunos espacios para no caminar en libertad porque todavía hay puertas abiertas. Cierran las puertas. ¿Cómo hacen eso? Entréguense a Dios todos los días. Limpien su corazón diariamente. Señor, hay una falta de perdón. Dios, hay un enojo. Dios, hay algo en mi vida que da un acceso, la puerta abierta en mi vida a la actividad demoníaca. Lo tercero que necesitan hacer es confrontar a su enemigo diariamente. Necesitan confrontar a su enemigo diariamente. Quiero que agreguen como parte de su oración diaria. A veces nuestras oraciones diarias deben tener alguna confrontación con el diablo. Verán, la oración es la comunión con Dios y la confrontación con el diablo. Diariamente, pasen tiempo solo amando a Jesús en la palabra de Dios. Pasen tiempo adorando a Jesús en su tiempo de devocional. Pero déjenme animarlos con esto. Pero también hay una oración en la que ustedes afirman su postura contra de su enemigo. Vayan también a la ofensiva. 2 Corintios 10, 3-5, ayúdanos a entender eso. Dice, pues aunque vivimos en el mundo físico, no libramos las batallas como lo hace el mundo, no luchamos contra otra gente. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Cosas que los han estado torturando, robando su libertad, Dios les da autoridad para derribarlos. El versículo 5 dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Aquí está el trato. No necesitamos pelear de la manera en la que el mundo pelea. Las armas con las que peleamos tienen el poder divino para demoler fortalezas en nuestras vidas y en las vidas de los demás que nos rodean. Simplemente tomen todas las mentiras que el diablo ha sembrado en sus cabezas y digan la verdad de la palabra de Dios sobre sus vidas. Oran esas oraciones, enfrenten esa mentira falsa en su mente, digan la verdad en su tiempo de oración. Antes de culminar, haré una oración de guerra espiritual por ustedes mientras cerramos. Y creo que Dios comienza a hacer algo. Eso es lo que quiero que hagan. Rezo, van a escuchar mi voz. De hecho, pueden mantener los ojos abiertos y seguir viendo el video o lo que sea que les haga sentir cómodo. Quiero que estén de acuerdo con la oración que estoy rezando. Oremos. Padre, te agradezco por cada persona que está viendo este video en este momento. Padre, te agradezco que hayan emprendido este viaje de libertad. Ya han ganado libertad en ciertas áreas en las que caminan, en un mayor nivel de libertad, y sé que tienes mucho más para ellos. Dios, tal como nos dijiste que usáramos tus palabras para pelear esa batalla, te agradezco, Señor, que tienes grandes planes para prosperarnos. Ahora es tu voluntad darnos una esperanza en el futuro. Dios, hay esperanza en el futuro para todos los que están escuchando. Dios, te agradezco que somos más que vencedores. No solo vencedores, sino Dios, tus palabras dicen que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Padre, te agradezco que tu palabra dice acerca de todos los que están escuchando hoy, que son creyentes en Cristo, que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros ahora. Hemos vencido la muerte, el infierno y la tumba. Dios, oro para que tus bendiciones sobrenaturales estén sobre ellos, que brille tu favor sobre ellos, que caminen en tu bendición, Dios, que sus familias lo sientan, que en su trabajo lo experimenten. Dios, habrá una verdadera confianza debido a quien eres en sus vidas. Y Padre, los bendigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, amigos. No puedo esperar a verlos el fin de semana de la libertad. Entonces, si aún no se han registrado,
háganlo ahora mismo. Nos vemos.